Vamos a dar inicio al culto de hoy con una oración. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por la paz que podemos tener en ti. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros y también por lo que vas a hacer en un futuro muy cercano, el cual queremos compartir contigo por la eternidad. Cuida de tu pueblo alrededor del mundo y haz que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a entender tus grandes verdades que están en tu palabra y que aún nos quedan por conocer. Y fundamentanos, Señor, en lo que ya nos has dado. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el tema de hoy ya veis que es la paz de Dios. Y va a ser la primera parte de una serie de temas que no esperaba tratar prácticamente para nada, aunque sí había una parte que es la final, que es la que sí quería llegar a tratar, porque es algo que es muy necesario, y lo veremos en su momento. Pero lo curioso es que, pensando en eso, ha venido antes una serie de factores que si no los tratamos previamente, lo otro nos costará más de captar. Y vamos a ver una vez más cómo la palabra de Dios tiene unas grandezas impresionantes. Y sobre todo, ciertamente en los vocábulos originales en los que fue redactada la Biblia, tal cual, sea el hebreo, sea también el griego. Y que, por desgracia, no siempre nuestras traducciones pueden dar ese matiz que a veces se utiliza para una misma palabra. Lo que vamos a ver hoy, especialmente, es una parte de este tema que creo que no podrá dejarnos indiferentes. La paz de Dios. Ya veis que hay una imagen que es una letra hebrea. Y no sé si estáis viendo ya algo especial en esta letra. Hay dos características que en un principio saltan enseguida a la vista. Una sería que sí, parece ser solo una letra, aunque esté compuesta, pero a su vez, ¿qué destacaríais visualmente? Que hay como tres palos que salen de allí, ¿verdad? Y algo que llama la atención es también qué hay sobre estos palitos. ¿A qué os recordaría esto? Llamas, ¿verdad? Pues vamos a ver algo de todo esto, pero pensad que hoy no va a ser un estudio de estos incomprensibles, súper teológicos, no, va a ser una cosa sencilla, pero que nos servirá para ir penetrando cada vez más los conceptos que esa palabra tiene especialmente en relación con paz, en relación con Dios. Primero de todo, el valor y número de esa letra que es llamada Shin. La Shin o Sin, depende de cómo se pronuncie, es la 21ª letra del alfabeto hebreo, la número 21 en orden. Equivale a una letra fenicia Shin, que también aparece con la forma que veis en imágenes. Y yo me voy a saltar ahora esto para ir directamente a esta particularidad que aquí se nos expresa claramente. En el alfabeto hebreo es la forma que hemos visto en un principio, para la letra Shin. Hay también alfabeto fenicio, que vemos que también tiene como tres cúspides, ¿verdad? El número en el alfabeto hebreo, 21, recordemos esto. Pero también ya sabéis que en el hebreo no había números. Las letras, también algunas de ellas equivalían a números, ¿cómo no? Valor en gematría, que es así como se conoce, la puntuación que tendría una letra. En este caso es 300. Pues una vez dicho esto, ahora miremos también esto. Primero estamos viendo que estamos poniendo una serie de piezas en el puzzle que ahora iremos encajando. Paz en hebreo es shalom, os suena, ¿verdad? Aquí nosotros no hablamos hebreo, pero seguro que todos conocemos que dicen shalom para decir paz. Mirad,
¿Qué es exactamente el término shalom? Tiene origen en el idioma hebreo y significa paz, bienestar. Es una palabra que se usa como saludo o despedida entre los judíos, es una forma de saludo como hola, buenos días, adiós, etc. La palabra shalom transmite un deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad para aquel o aquellos a quien está dirigido el saludo. O sea, es como desear algo bueno, ¿no?, al otro. En varios pasajes de la Biblia se encuentra la palabra shalom, que significa paz, deseo de bienestar entre las personas, las naciones o entre Dios y el hombre. Por ejemplo, shalom aleichem es un saludo usado a menudo por Jesús y que significa la paz sea con vosotros. Shalom aleichem es también el nombre de un cántico cantado en la celebración del Shabbat. Shabbat significa sábado, reposo. ¿Es el día de descanso semanal en el judaísmo? ¿Solo en el judaísmo? En verdad debería ser para toda la humanidad. Y aún ahora, que comienza con la puesta del sol el viernes y termina después de la puesta de sol el sábado. En este día se utiliza la expresión Shabbat Shalom como saludo entre los judíos. La versión árabe de Shalom es Salam y suele ser empleada habitualmente incluso en Israel, porque también ya sabéis que hay mucha población árabe allí y de religión musulmana. Prácticamente es lo mismo, varía un poquito, pero es lo mismo. Una vez sabido esto, vamos a la letra Shin con esa forma que tiene. ¿Y a qué sería igual? Hemos dicho que hay esos tres palitos, ¿no? Pues mirad qué coincidencia que tenga esos tres palitos, porque la letra significa también en puntuación 300. Y ya sabéis que 300 es 3 más 0, que equivale a 3, que es la divinidad. Por tanto, la letra en sí ya nos está hablando que la divinidad son 3. Pero además es la 21 letra del alfabeto hebreo. ¿Y cómo sacamos la conclusión de cuánto es 21? Pues 3 por 7, ¿qué nos da? 21. Y fijaos, ¿por qué se dice también en relación a Shabbat, Shalom? Pues evidentemente ya nos está uniendo las dos cosas. Divinidad, 3 por 7 de la semana, el sábado. Por tanto, 3 por 7, 21. Nos está implicando directamente esta letra a lo más sagrado de todo, a la propia divinidad y al sábado, a la unión de Dios con su pueblo, al pacto en definitiva, a la llaga de Cristo, nuestra salvación. Mirad qué aparece en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Por tanto, Dios, ¿qué es? Enseguida decimos, Dios es amor, ¿verdad que siempre cogemos esa definición del texto bíblico, las palabras de Pablo? Pero a veces olvidamos que Dios es paz, porque es Dios de paz. Pero automáticamente esto puede generar ya algún pensamiento en algunas personas que dirán, ¿Dios es paz? ¿Quieres decir que el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento que hacía esas carnicerías es Dios de paz? Esto no puede ser, eso es o falso o es Satanás, nunca es el mismo Dios que va a tener que ver con Jesús. Pues esta parte es la que vamos a tratar justo al final de estos temas, si Dios quiere, porque ya va siendo hora que eso quede claro. Pero una cosa sí nos queda clara ahora, y es que esa letra va totalmente relacionada con la misma divinidad. Paz. Y por tanto, cuando vemos esa letra, es el inicio de la palabra shalom. Recordad esto, ese sonido, ¿verdad? Pues ahí está, y nos va a llevar, en definitiva, lo que vamos a ver hoy, algo relacionado con todo este texto que es del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. ¿Se puede ser o se puede vivir en paz si todo lo otro no va acorde? Difícilmente, ¿no? Muy difícilmente.
Si conseguimos todo eso, el Dios de paz y de amor, ¿con quién va a estar? Pues con quien haga eso, con nosotros, si hacemos eso. Por tanto, ya vemos que la relación de Dios y el hombre está en el vínculo de la paz. Sobre todo del hombre que debe hacer lo correcto para ser salvo y estar en comunión con Dios para recibir esa salvación, aceptando el sacrificio de Cristo por nosotros. Ya veis que es una cuestión simple, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver algo que quizás sí que nos va a empezar a sorprender. Distintos significados de la palabra paz en los textos bíblicos. Normalmente nosotros, al menos los de por aquí, utilizamos mucho la Reina Valera versión 1960 y nos define en muchos textos una palabra, paz, y aparece en numerosos textos. Cuando en nuestro idioma leemos paz, tenemos un concepto, ¿verdad? Paz, ¿qué puede ser? ¿Ausencia de qué? De guerra, ¿no? Guerra y paz, ¿recordáis ese famoso título de una novela, ¿no? Pues es un contraste. Iremos viendo cómo en el hebreo ese significado, en distintos textos, aunque en nuestras traducciones aparece como paz, tiene matices que nos van a dar una vislumbre, creo que realmente impresionante, para lo que al final de estos temas podremos ver. Vayamos primero a uno de los versículos que aparece traducida así la palabra como paz, y está en Éxodo 20, versículo 24. Si tenéis Biblia y lo queréis comprobar en vuestras versiones, porque igual alguno de vosotros tiene otras versiones que no son la Reina Valera 1960 y quizás os aparece alguna con un significado un poco distinto o un matiz distinto. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mirad que aquí nos dice claramente tus ofrendas de paz. Es lo que deberían sacrificar ellos allí. ¿Por qué llama ofrendas de paz? Vayamos a la palabra que aparece en Strong, aplicada como paz en ese texto, y mirad, es Shelem. ¿Y qué o cuál sería su significado? Retorno, paga, un sacrificio voluntario de agradecimiento, ofrenda de paz. Por tanto, mirad, ¿qué extraemos claramente? Retorno. ¿Retorno a qué? Pues retorno a Dios. Estás en paz con Dios, pero tú le retornas algo. Y no solo es que tú retornes a Dios, es que también le devuelves algo que ya es suyo. Pero todo esto, agradecimiento voluntario. Esos sacrificios de paz no deberían ser una obligación en definitiva, sino que la gente debería darlos porque sintiera que debe hacer eso voluntariamente al Señor, como agradecimiento. Mirad cómo cambian las cosas, porque a veces hablamos, o sobre todo muchas personas cuando hablan de los sacrificios del Antiguo Testamento, de animales, ven una mano asesina y ya está, y no perciben qué significaba sacrificar esos animales. Y en algunos casos, ciertamente ya sabemos que era para pedir perdón y la simbología directa con Cristo, y estos también, pero además con un detalle especial, agradecimiento. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta. Pensamos en, sí, perdónanos Señor, te pido esto, te pido lo otro, pero ¿realmente somos agradecidos al Señor? ¿Retornamos agradecidos al Señor por lo que ha hecho por nosotros? ¿Le devolvemos al Señor también en agradecimiento el qué? ¿Diezmos y ofrendas? ¿Os dais cuenta cómo el agradecimiento voluntario al Señor lleva en definitiva a esa paz? Si nosotros no somos agradecidos con Dios, no retornamos a Dios, no esperemos tener paz, no la vamos a conseguir. La busquemos donde la busquemos, no la vamos a conseguir si no es así. Y no estoy diciendo que ahora tengamos que hacer sacrificios otra vez, porque ya no toca, Jesús ya ahí cumplió con ello. Otro texto, Job capítulo 3, versículo 26.
no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Todos recordamos que Job lo estuvo pasando realmente mal. ¿Y qué dice? No he tenido paz. Vayamos al hebreo. Nuak, no es Shalom, ni Shelem, como hemos visto antes. Es Nuak, de una raíz primigenia que es descansar. Tener paz, descansar. Establecerse, usado en una gran variedad de aplicaciones. Morar, quedarse, dejar caer, colocar, dejar a solas, retirar, dar consuelo, etc. Abandonar, acercar, apartar, asentar, bajar, callar, cesar, colocar, confederar, consentir, dar, dejar, derribar, desamparar, descansar, descanso, detener, echar, guardar, ir, levantar, paz. Mirad, también es una de las connotaciones de todas esas definiciones. Poner, posar, quieto, reposado, reposar, reposo. Por tanto, en definitiva, ¿qué nos decía allí? Descanso, reposo. No he tenido, ¿cómo se podría traducir? Descanso, reposo. No me aseguré ni estuve reposado. ¿Os dais cuenta? Sería ese significado también para paz en este texto. Salmo 4:8. Uno de esos salmos que creo que todas las personas deberían tener en mente antes de llegar a dormirse. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un texto precioso, precioso. En paz me acostaré. Vamos a la raíz y es shalom. Seguro, bien, feliz, amistoso, también bienestar, de salud, prosperidad, paz, amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado, paz, propicio, prosperidad, salvo, victorioso. Por tanto, ¿cuál sería una traducción allí? En paz me acostaré, seguro me acostaré, feliz me acostaré, en paz me acostaré, victorioso me acostaré. ¿Cómo victorioso me acostaré? Pues porque si estás en ese orden, tú estás victorioso, porque estás venciendo con Cristo, estás venciendo en tu carácter contra lo que Satanás quiere derivarte. Mirad qué palabras tan preciosas podemos extraer cuando nosotros solo leemos paz y nos cogemos quizás ese pequeño concepto que ahora tenemos sobre ello, ¿no? Salmo capítulo 7, versículo 4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Aquí el salmista, una vez más, nos empieza a hablar de su situación. ¿Y cuál es su situación? ¿Había hecho algo malo hacia los demás él? Pues dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y él dice, no, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. O sea, él estaba actuando justamente en esos tiempos. Pues mirad ahora la traducción de paz aquí. Shalom, otra variación, de la raíz primigenia ser, estar seguro, en mente, cuerpo o estado. Hacer completo, por implicación ser amistoso, por extensión reciprocar en varias aplicaciones. Acabar, castigar. ¿Qué palabra sale aquí ahora? ¿Castigar? ¿Esto es paz? Ahora hablaremos de ello. Completo, concertar, consumir, cumplir, consumir también. Dar el pago. Dar el pago. Devolver, escoger, hacer enmiendas, ofrecer, pacífico, paga, pagar el daño, hacer paz. Próspero, quemar, recompensar, resarcir, restitución, restituir, retribución, retribuir, terminar, tributar, vengar, volver. ¿Os dais cuenta qué cantidad de matices tendría esa palabra?
Yo destacaría solo algunas. Desde luego, cuando ya dice volver, ya nos debería hacer pensar y mucho. No os la he puesto aquí en amarillo, pero ya os la digo, directamente, ¿volver? ¿Qué tiene que ver esto con volver? ¿Quién tiene que volver? Bueno, fijaos que tiene que tiene un significado también. ¿Cómo podríamos encajarlo esto, volver aquí? Pues que todo tiene que volver a un estado de paz, ¿no? Como diríamos nosotros aquí. Mirad que destacamos. Seguro, vamos al texto. Si he dado mal pago al que estaba seguro conmigo, ¿ves qué significado coge ahora con esta palabra? Amistoso. Si he dado mal pago al que estaba amistoso conmigo. Castigar sin motivo. Si he dado mal pago al que estaba... ¿Castigar? ¿Cómo? O sea, sería castigarlo, no devolver el bien. Y en cambio, no, se trataba de hacer lo contrario, el bien. Una vez más, fijémonos cómo en el hebreo nos pone en esa situación de dualidad, que una misma palabra nos está diciendo una cosa que reporta muy buena, pero por el otro lado, todo lo contrario. Por tanto, la paz, ¿a qué está dando equivalencia? Todo muy bueno. Pero a su vez, para que haya paz, puede ser necesario tener que hacer algo, emplear castigo. Es curioso, ¿eh? ¿Cómo funciona cualquier justicia humana? Si vais a cualquier nación que tenga unas leyes, se hace justicia, ¿no? Porque hay unas leyes. Y si todo lo haces correctamente, no debes tener ningún problema. Pero si no haces algo que, en definitiva, no termina de ir bien, ¿qué pasa? Pues que recibes un castigo. Para que haya paz, el resto tenga paz también. ¿Nos damos cuenta ya de la connotación que puede tener esto encarado a Dios? Cuando nos ha dicho que es un Dios de paz. Es que Dios no castiga. Entonces, Dios no es un Dios de paz. ¿Sería un Dios de qué? De lo absurdo, de contradicción. Bueno, pues mirad ahora, Proverbios 17, versículo 1. Os hago referencia ahora que lo que hemos dicho en este versículo anterior va a ser prácticamente el centro del último tema que, si Dios quiere, vamos a desarrollar en cuanto a todo esta cuestión. Va a ser el centro, porque vamos a hacer un repaso de textos bíblicos y explicando una serie de factores que creo que ya es necesario que la gente le entren, porque si no, no van a entender al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Y sabéis, por culpa de eso muchos se van a perder, por estar ciegos y querer estar ciegos ante unas evidencias del propio texto bíblico, que tienen que ver directamente con la comprensión de Dios. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Bueno, los proverbios son magistrales, desde luego, ¿eh? Mejor es un bocado seco, imaginaos un pedazo de pan seco, de esos que ya llevan 4 días allí en el armario y que no se lo comen ni a las ratas casi, y en paz. ¿Qué concepto sacamos de esa palabra paz aquí? Tranquilidad en casa, ¿eh? Nadie te da la paliza, nadie se pone contigo, nadie te machaca, nadie... No, paz, todo bien, claro, estás en armonía con Dios, con los que tienes allí. ¿Qué casa de contiendas llena de provisiones? ¿Sí? ¿De qué sirve tener allí una casa llena de comida por todos lados, que puedes revolcarte en la comida cada día, a todas horas, ingerir lo que te dé la gana, pero con un mal rollo en la familia, que si comes algo hasta te va a sentar mal de los nervios, porque se te pone cruzado ahí? Claro, los proverbios son muy sabios, ¿eh? Pues bien, vayamos a este caso, la palabra paz, que viene de shalva, que es seguridad genuina o falsa, abundancia, descanso, paz, prosperidad. Shalá o shalaf, la raíz primigenia es estar tranquilo.
seguro o exitoso. Prosperar, ser prosperado, tener paz. Por tanto, cuando leemos mejor es un bocado seco y en paz, en seguridad, en paz, en estar tranquilo, es cuando la comida te sienta bien, ¿verdad? Exitoso, ¿por qué exitoso? A ver si no es un éxito auténtico que en tu casa haya paz. Eso es el mejor éxito que puede pasar, porque normalmente cuando entra el Evangelio, ¿qué es lo que deja de haber en una casa? Tantísimas veces, por desgracia, la paz se evapora. ¿Y es por culpa del Evangelio? ¿Por culpa de Cristo? ¿Por culpa del que quiere ser cristiano? Bueno, a veces puede pasar, dependiendo de las formas de hacer del que quiere ser cristiano, ¿no? Pero normalmente es porque el mensaje causa oposición. Pero eso sí que es un éxito cuando todo está en paz en casa. Abundancia, prosperidad. Es curioso, puedes tener un bocado seco y en cambio es como si tuvieses abundancia y estar en prosperidad. Claro, vas adelante así, si te va a sentar mejor esa comidita de nada que todo lo que puedas comerte. Lo que hace la situación personal, estar así, tranquilos, en casa, eso no tiene precio. Y supongo que cualquier persona que está viendo esto dirá, o pensará en escenas de su casa, de su hogar, y dirá, pues es verdad, valía más pasar con cualquier migajilla de pan seca que no tener ahí de todo y tener esa mala sintonía en casa insoportable. Mateo 10, ahora ya estamos en el Nuevo Testamento, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Son palabras de Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora entendéis lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? En ese texto bíblico. ¿Cómo puede ser? Uno quiere ser cristiano y en su casa se genera lo peor de lo peor allí, un ambiente nefasto. Pero claro, es que Jesús ya nos lo dijo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y es curioso, porque este Mesías trajo esto. Y no lo estamos viendo aún ahora. Cuando uno se quiere convertir en auténtico cristiano, la paz va desapareciendo a su alrededor. Todo se confluye para que sea negativo. Pues tantísimas veces. Sobre todo con los que tienes más cercanos. Deja de haber paz. Pero esa es la paga que tenemos por querer ser cristianos de verdad. Si no, si queremos una falsa paz, es cuando nos vendemos y decimos, yo no me entrego al Señor porque tendré problemas en casa. Claro, entonces tendré esa paz momentánea, entre comillas, porque no habrá paz en tu interior. Pero mientras, como se dice en catalán, qui días pasa, anys empeny, ¿no? Que en días pasa, años van pasando, empujando, ¿no? Bueno, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Habéis visto a Jesús que fuera con una espada alguna vez? No podemos coger esto literalmente, evidentemente. Es una cuestión simbólica. Alguien sacó una espada estando con Jesús, ¿lo recordáis? Pedro, y le cortó la oreja a Malcolm, uno que iba a detener a Jesús, y resulta que Jesús, ¿qué dice? Guarda la espada porque quien espada mata, la espada muere. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Esa es el arma del cristiano, no es un arma física. Por esto, Jesús nos dice claramente, mi paz es contraria al mundo. En definitiva, es lo que nos está diciendo aquí. Y no esperes que tengas paz si quieres seguirme. Sería una traducción muy libre de este texto, pero viene a significar esto. Pues vayamos a las palabras que utiliza Jesús aquí en paz, y ahora ya no es hebreo, ahora es griego. Eirene, que viene de unir, paz, prosperidad, paz. Por tanto, unir, prosperidad. Vayamos otra vez al texto. No penséis que he venido para traer unidad a la tierra. ¡Hala! Antiecumenismo. No he venido para traer, ¿el qué? Unidad.
sino espada. Y ahora el papado y tantas religiones nos dicen, no, no, todos juntitos y bien unidos, aparquemos la verdad, no importa mucho, pero así tendremos paz. Y se acabarán los conflictos armados también, porque suelen venir por causa de religión mal interpretada, dicen. ¿Sí? Bueno, pues prosperidad, apliquemos ahora prosperidad aquí. No penséis que he venido para traer prosperidad a la tierra, no he venido para traer prosperidad, sino espada. Y oremos por la paz mundial, te dicen. Pero ¿no os dais cuenta que no puede haber paz mundial? Que quien está imperando aquí no lo va a consentir. Y es que le interesa, y ese es a Satanás. Y Dios lo va a permitir porque si traes la verdad se generará aún más espada. ¿Pero qué iba a hacer Jesús sabiendo esto? ¿No iba a traer su mensaje al mundo de salvación? Lo iba a traer igual. De nosotros depende si queremos tener la auténtica paz o la paz que quiere ofrecer el mundo, que nada tiene que ver con la paz de Dios. Y no estoy diciendo que debemos fomentar las guerras, ni salir con espadas, ni nada parecido, Entendamos bien las cosas. Pero Jesús una vez más nos dice, no he venido a traer todo eso a la tierra. Y los judíos esperan a un Mesías que, al igual que antaño, por eso rechazaron a Jesús, querían un Mesías libertador de los romanos. Claro, que fuera con la espada o con milagros y se los ventilara a todos. Y ahora siguen esperando un Mesías que pondrá 1000 años de paz en la tierra. ¿Os dais cuenta cómo no cuadra para nada con la cuestión bíblica? Y los pobres van a caer en engaño. Y vaya engaño. Hechos capítulo 7, versículo 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Sabéis quién está diciendo estas palabras? Es Esteban. Y lo está haciendo cuando ya lo tienen allí delante, que poco después lo van a apedrear. Pero antes hace un discurso a los judíos impresionante, haciendo un recorrido profético a través de todo el Antiguo Testamento, como deberemos hacer nosotros también para dar el mensaje a los judíos. Y mirad qué dice. Y al día siguiente se presenta uno de ellos que reñían y los ponía en paz. Y hace referencia ¿a quién? A Moisés. ¿Sabéis lo que aconteció con Moisés? Que alguien acabó mal en sus manos, egipcio, y alguien lo vio. ¿Y qué sucedió después? Pues ya os lo podéis imaginar y ya sabéis el relato bíblico. Pues esas fueron unas palabras que dio allí Moisés, y Esteban las pronuncia. Y los ponía en paz, dice. Pues la palabra en hebreo es sunelauno, impulsar junto, exhortar a la reconciliación, poner en paz. Por tanto, impulsar junto, exhortar a la reconciliación. Por tanto, ¿qué hizo allí? Los quería reconciliar, los impulsaba a eso. Para haber paz, hace falta también buscar la reconciliación. No solo se trata de, ya no os pegáis más y se acabó, sino de reconciliar, de poner las cosas otra vez en orden. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pues mirad ahora, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Vamos al griego, loipoi, los restantes, paz, quedar un remanente, resto, otras cosas. Leipo, dejar salir, fallar o estar ausente, necesidad, falta, faltar. Por tanto, los restantes ¿de qué son los que tenían paz? En esas iglesias eran los restantes, quedar un remanente. Estos eran el remanente de judíos y gentiles que son los que abrazaban la verdad. Y estos estaban en paz, eran el resto, pero claro, tenían que dejar salir para conseguir paz. ¿Dejar salir el qué? Pues al resto. Ellos tenían que seguir el camino de Dios. Por cierto,
Antes os he mostrado esa letra, la Shin, con esos 3 palos y esas 3 llamas arriba. ¿Sabéis? Para los cabalistas ya dicen claramente que son 3 llamas lo que hay ahí arriba. Y ahora esto nos debería hacer pensar, ¿llamas? ¿Quién se manifiesta en llama de fuego? Pues quizás lo primero que nos puede venir a la cabeza es, hubo un episodio en el Nuevo Testamento cuando están en Pentecostés y el Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego, como llamas. Entonces el Espíritu Santo se muestra como llama. Pero evidentemente pensamos ya también un poco más y decimos, ya tenemos una, se le dan los mandamientos a Moisés. Y cuando se le dan los mandamientos a Moisés, en el Sinaí, ¿quién estaba? Dios Padre y Dios Hijo. ¿Y qué se ve? Llama, desciende en llama. Y en la segunda venida de Jesús, vendrá con llama, con fuego abrasador. ¿Y viene solo Jesús? No, viene con el Padre, nos dicen los textos bíblicos. Por tanto, la divinidad se muestra en llamas. ¿Y cuántas? 3. La zarza era Jesús, que es el que habla directamente a Moisés, y se aparece, claro, como ardiendo también, como llama, y no se consumía. La nube del desierto, ese fuego. Mirad si hay episodios en la Biblia. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que la divinidad estaba representada en esa letra, que es compuesta además por otra, por 2 distintas, y venían como llamas, y eso es, ¿quién? Pues Dios. La divinidad en 3. Sí. Pues mirad ahora 2 Corintios 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Vivid en paz, Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, y entonces sí que vendrá a buscarnos al final, en esa barca, en esa nave, que parece esa letra. Bueno, pues sí, Dios no vendrá así, Bueno, pues viene en algo a buscarnos, por eso esa letra tiene también esa forma. Y eso nos debería llevar a recordar los temas que presentamos en Puertas Dimensionales, que tenían que ver con alguien en las constelaciones que es un barco, los argonautas, y todo lo que se desprendía de esas estrellas que significaban a Jesús viniéndonos a buscar y todos subidos para ser salvos. Qué precioso, cuando vemos las cosas así. Bueno, volvamos al texto. ¿Cómo debemos estar, según nos describe el apóstol Pablo? Con gozo, perfeccionados, consolados, de un mismo sentir, viviendo en paz, y el Dios de paz y de amor estará con nosotros, claro. Vamos a la palabra en griego, que era Irene, de paz, prosperidad, paz, pacificatorio, pacífico, pacificador, paz. Hacer, en una aplicación muy amplia, poner, practicar, prestar, procurar, producir, redimir. ¿Os dais cuenta qué palabras? Redimir. Sacar, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar celada, celebrar, cometer, conducir, constituir, convertir, cumplir, dar, dejar, echar, efectuar la purificación, ejecutar, ejercer, encaminar, encender, enderezar, establecer, ganar, guardar, hacer, lavar, infringir la ley, llevar. Mirad una vez más cómo nos da una serie de palabras que podríamos ir encajando donde hemos puesto paz y nos da unos matices tremendos a esa significación. Pero incluso una vez más, infringir la ley. Nos lleva otra vez a lo contrario, si infringes la ley, olvídate de todo eso. Curioso, Por tanto, estar en paz en Dios, ¿qué quiere decir? Que debemos también guardar su ley. Y eso está escrito en el Nuevo Testamento y en un libro cuando Jesús ya estaba fuera de aquí. ¿Había Jesús clavado los mandamientos en la cruz, como dicen algunos? Qué equivocados están.
Unir prosperidad, paz, todo eso es lo que equivaldría a esos textos. Pacificatorio. Es una relación de palabras que nos están diciendo cómo deberíamos estar entre nosotros, también pacificando. Pero además, fijaos que va con actuar, encaminar. No solo se trata de estar en paz entre nosotros, sino también de actuar, de movernos y encaminarnos. ¿Y cómo se hace eso? Pues con palabras de exhortación, con perdón, diciendo las cosas, uniendo, haciendo que todo vaya bien. Eso es encaminar a las personas hacia la paz de Dios. Y eso es lo que debemos hacer en cualquier congregación. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora veamos la palabra eirenopoieo, ser pacificador, armonizar, hacer la paz. Por tanto, pacificador, armonizar. ¿Cómo lo ponemos esto aquí? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo de pacificador Cristo con nosotros en Dios, por su sangre. Si no, la ira de Dios vendría sobre nosotros. Pero también es el que nos genera la armonía por haber muerto en la cruz por nosotros, por su sangre. Volver a la armonía, ¿qué es? Que todo va otra vez bien. ¿Y la armonía con quién? Con Dios. Por eso Jesús es el que nos hace de puente, el que coge el pecado del hombre y lo salva para que pasemos de un lado al otro, de la tierra a Dios directamente, estando en comunión con Él. Y bien, el tema termina aquí hoy. Va a haber continuación, y la continuación tendrá que ver, primero de todo, con unas palabras, textos, que tienen que ver con Jesús. Y pensad que estos textos que tienen que ver con Jesús van a ser claves para coger una gran significación a las palabras que Él nos dijo. Y después iremos a hacer también un repaso en textos del Antiguo Testamento, que ya van a ser la clave para denotar cuál es la paz de Dios. ¿Los conceptos que tenemos de Dios como paz son los que el mundo va teniendo? ¿O hay algo más que pasa por alto, incluso en nuestras creencias? Pues el Señor nos irá mostrando su palabra y su verdad. Y vale la pena, porque este mundo no paran de hablar de paz, ¿verdad? Paz por todos lados. Los políticos, el Papa, los religiosos, todos quieren paz. Cristianos, oremos por la paz mundial, dicen, ¿eh? Incluso en iglesias adventistas. Y desde los púlpitos, paz, paz. Y no hay paz, ni habrá paz. Por tanto, si nosotros no sabemos los conceptos auténticos de paz, vamos a caer en esos engaños. Gracias a Dios que alguien escribió Strong, la concordancia Strong, gracias a Dios. Porque si no, de muchas cosas no terminaríamos de sacarle ese jugo que verdaderamente tienen. Y gracias a Dios que nos va mostrando su verdad progresivamente, con conceptos antiguos o anteriores que ha ido añadiendo y cada vez va añadiendo más, pero como ya vamos sabiendo más de lo antiguo, ahora comprendemos más. Si no, nos quedaríamos en comprensiones a medias. Pues una vez más, si queremos tener la paz de Dios entre nosotros, debe estar primero en nosotros. Sabéis que el cristiano puede tener muchas complicaciones a su lado y puede quizás no estar en una paz absoluta, ¿verdad? Pero si en el interior del cristiano hay paz, todo lo demás va a repercutir igual en él. ¿Por qué creéis que hay tanta gente que se hunde en este mundo y tiene que ir con fármacos? ¿Por qué? Porque no tienen paz. No tienen la paz, ese contacto, esa comunión con Dios intensa, y todo les afecta más. Y en consecuencia, ¿qué pasa?
pues que terminan fatal. Y por eso esos medicamentos se venden como churros, porque cada vez hay más personas que están destorotadas, porque no van a la fuente de vida que es Cristo, y van buscando la paz en movimientos New Age, en movimientos budistas, en movimientos de no sé qué iglesia y en movimientos filosóficos, pero no van a encontrar nunca la paz, porque no buscan la paz donde está en verdad, que es en Cristo. En Cristo y aquí, en su palabra, no en catecismos, no en libros escritos por no sé qué profeta, o qué visionario, o qué portador de nuevas luces, o qué contactados. No, no. La paz está en esta palabra, y por eso al diablo le interesa tanto echarla por los suelos. Y nosotros debemos cogerla, levantarla en alto, recuperar estas verdades y decirle al mundo, ¿queréis la paz? La paz está aquí. ¿Lo harán? Desde luego no lo harán si no lo decimos, porque cada vez más el mundo está en esa tendencia de desacreditar la palabra del Señor. Y si se coge algo, se cogen solo porciones aisladas. Por tanto, indaguemos en su palabra, porque si indagamos en su palabra tendremos esa espada de la verdad que podrá abrir los corazones de la gente, el entendimiento, gracias al poder del Espíritu Santo, y muchos de ellos también abrazarán la verdad, abrazarán a Cristo. Y debemos trabajar por la salvación de las personas. Ese debe ser nuestro principal objetivo, sin olvidar otro. ¿De qué servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Primero, aquí debe haber la paz de Cristo. Luego, vayamos a los demás. Y si hacemos esto, nuestras iglesias, nuestras congregaciones, aunque solo haya dos, tendrán paz, serán de un mismo sentir, tendrán a Cristo entre ellos. No importa si hay 2, o hay 20, o hay los que sea. Pero hay un remanente, ¿recordáis las palabras que hemos extraído de aquí? Hay un remanente que tendrá esa paz siempre. Y es cuando se prospera. Que Dios quiera que seamos de ellos hasta el final. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te estamos inmensamente agradecidos por esta paz que tú nos ofreces, esta paz que anhelamos siempre en nuestros corazones, ante cualquier circunstancia de este mundo, sea por problemas personales, familiares, de trabajo, de salud, a saber de cuántas cosas más. Este mundo no nos la puede ofrecer, porque no la puede tener. Esta paz solo la tienes tú, Señor, y te la queremos pedir, la anhelamos, y queremos reflejarla en nuestros rostros. Que a pesar de las adversidades, el Espíritu Santo habite en nosotros y nos haga reflejar esta paz que tú das. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Estas palabras de Jesús tienen que estar siempre repercutiendo en nuestro interior, Señor. Y solo podemos que agradecerte, darte gracias inmensas por ese sacrificio de Cristo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu ley, no con legalismo frío y absurdo, sino de todo corazón, porque queremos tener tu carácter y tu ley es tu carácter. Y queremos estar contigo por siempre y en paz. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos a estar preparados siempre, como si fuera el último momento de nuestras vidas, pero anhelando este retorno del Mesías a buscarnos para que podamos ser salvos e irnos con Él y contigo por siempre, por la eternidad, teniendo paz absoluta por siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.